Hola amigos y bienvenidos a la nueva temporada de Perfiles, el programa donde podrán conocer a las personalidades que marcan la diferencia en lo cultural, artístico, deportivo y social en la comunidad ecuatoriana migrante en Estados Unidos. Y en esta nueva temporada abarcaremos un tema de gran importancia para los ecuatorianos en todo el mundo, y es el ámbito político. En el mes de febrero del próximo año elegiremos nuevos mandatarios y en los próximos meses se conocerán las candidaturas y los eventos que marcarán la pauta para la nueva ruta que el país tendrá que seguir. En este programa conoceremos los perfiles de los posibles candidatos a las diferentes dignidades que representarán al Ecuador en un futuro cercano. Desde el estado Jardín, en Nueva Jersey, Estados Unidos, les decimos bienvenidos a Perfiles. Recuerda que Perfiles es transmitido internacionalmente por las plataformas digitales Línea Dura, Voto Migrante, Hoja de Ruta en la capital del Ecuador, y precisamente nos conectamos con Andrés Loja desde Quito, quien cada semana nos informará de la actualidad política en el país. Hola Andrés. ¿Qué tal Mario, amigas y amigos? El panorama nacional con relación a los casos de contagio por COVID-19 ha ido variando indistintamente en varios sectores del Ecuador. Según informe del Comité de Operaciones de Emergencia, con corte del 16 de junio se contabilizan 47.943 casos confirmados de coronavirus en el país y 3.970 personas fallecidas, siendo las provincias del Guayas y Pichincha los lugares con más casos de contagio, con un 37 y un 14% del total respectivamente. Otras provincias como Azuay, El Oro, Los Ríos, Manabí y Santo Domingo de los Áchilas comprenden el 26% de los casos y un 23% restante en el resto de las localidades del país. Por su parte, la Agencia Metropolitana de Tránsito informó que se suspende la revisión técnica vehicular en la ciudad de Quito hasta el 31 de diciembre de 2020. Esto con el fin de salvaguardar el distanciamiento social y evitar aglomeraciones en la urbe. No así el proceso de revisión vehicular que se puede realizar a través de plataformas virtuales. Finalmente, los posibles casos de corrupción que salpican a los hospitales del IES en el país ha generado ya boletas de captura para varios miembros de la familia Bucaram, entre ellos al expresidente Abdalá Bucaram Ortiz, a sus hijos Michelle Bucaram, Adalo Bucaram Puley y a su esposa Gabriela Pazmiño. El juez que está a cargo dictaminó que estas órdenes de captura será con fines investigativos, y esto se da un día después de que Daniel Salcedo, quien fuera prófugo de la justicia ecuatoriana, declarara ante la justicia en un intento de fuga del país en una avioneta que resultó estrellarse y en la que resultó gravemente herido. Esto según lo más relevante, Mario. Seguimos contigo en estudios en New Jersey. Muy interesante resumen informativo de nuestro corresponsal Andrés Loja. Tenemos que estar atentos a los acontecimientos que se vienen dando y que se darán en los próximos meses. Y para hablar de la coyuntura política que se vive en Ecuador, hemos invitado al doctor Virgilio Hernández, ex asambleísta por la Revolución Ciudadana. Pero antes de entrar a la entrevista, vamos a conocer el perfil de Virgilio Hernández. Virgilio Hernández es licenciado en Ciencias Políticas y doctor en Jurisprudencia por la Universidad Central del Ecuador. Así también magíster en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Pontificia Universidad Católica de Quito. Se desempeñó como legislador nacional por la provincia de Pichincha en el periodo 2009-2017, a través del movimiento Alianza País, liderado en ese entonces por el expresidente Rafael Correa. Entre su experiencia organizativa, Hernández ha estado al frente de la Comisión Legislativa de Gobiernos Autónomos de la Asamblea Nacional del Ecuador, vicepresidente del Parlamento Latinoamericano y presidente de la Comisión de Régimen Económico y Tributario. Como asambleísta ha sido protagonista de la elaboración de 2 proyectos de ley, basados en una reformatoria al Código Civil y a una ley interpretativa al número 3 del artículo 1 de la Ley Orgánica de Incentivos Tributarios para varios sectores productivos. Por su parte, ha sido autor de varias publicaciones de carácter académico, reflexivo y de opinión, a través de ejes de construcción democrática, derechos humanos, políticas públicas y de territorialidad. Actualmente se desempeña como secretario de Organización Política del Movimiento Compromiso Social por la Revolución Ciudadana.
en donde se considera como un hombre de izquierda y con una coherencia con los intereses de las grandes mayorías, en donde ha desembocado en acusaciones de rebelión en su contra por intento de derrocar al gobierno del presidente Lenín Moreno, desconociendo, según Hernández, la Constitución. El ex legislador ha desmentido aquello, aduciendo que se trata de una campaña de persecución en su contra, una vez que han sido notorias las decisiones del Ejecutivo en contra de los proyectos de la Revolución Ciudadana. Y seguimos en tu programa Perfiles y ya estamos en el segmento de la entrevista y tenemos ya desde Quito, Ecuador, al doctor Virgilio Hernández, ex asambleísta y dirigente del Movimiento de la Revolución Ciudadana. ¿Qué tal, Virgilio? ¿Cómo estás? Un gusto siempre poder conversar contigo y a través de ti poder intercambiar criterios respecto de lo que pasa en el Ecuador y en el mundo con ecuatorianos y todos aquellos que tienen la bondad de escucharnos y de vernos. Como sabes, Virgilio, este programa Perfiles es para mostrar los talentos que marcan la pauta, que hacen la diferencia en los Estados Unidos, ecuatorianos valiosísimos que han logrado salir adelante en lo deportivo, en lo cultural, en lo artístico, pero esta nueva temporada de Perfiles la hemos dedicado netamente al ámbito político, porque creemos que la comunidad ecuatoriana migrante debe conocer qué es lo que pasa en nuestro Ecuador políticamente y poder hacer una decisión conociendo de elementos, conociendo de información y obviamente de perfiles de candidatos que puedan representar a nuestro querido Ecuador de una forma en la que nosotros creamos que es correcto. Ese es el motivo de este programa Perfiles. Una vez más te damos la bienvenida y cuéntanos un poquito, Virgilio, en un pequeño resumen, ¿qué es lo que está sucediendo en este momento en el Ecuador políticamente? Bueno, en el Ecuador, en este momento, vivimos una situación realmente compleja porque la emergencia de la pandemia del COVID-19 ha demostrado los múltiples rostros de la crisis en el Ecuador. La crisis sanitaria que, si bien es cierto que no hay un sistema en el mundo que pueda resistir a la pandemia, indudablemente en el Ecuador habríamos estado en mejores condiciones si en estos últimos 3 años no se habría descuidado el sistema de salud pública en el país. Si en el año 2018 se habría invertido todo aquello que se presupuestó, 500 millones no se gastaron. En el año 2019 se tomó como base lo gastado en el 2018 y por lo tanto se rebajó el presupuesto de la salud en otros 500 millones. Esta es una barbaridad. Si no se habría dejado de hacer las inversiones en centros de salud, en hospitales, otra habría sido la situación del país para enfrentar este momento de dificultades y de la pandemia mundial. Crisis sanitaria, crisis económica, crisis social, crisis moral, crisis de las estadísticas. Aquí en el Ecuador, en pleno siglo XXI, cuando iniciamos la tercera década del siglo XXI, no sabemos cuántos son los muertos. No sabemos cuántos son los muertos. Y aún, si hacemos caso a las estadísticas oficiales que nos decían que el día de ayer, por ejemplo, el número de infectados era de 47.322 y el número de fallecidos comprobados por COVID era 3.929 y de fallecidos probables era de 2.603, si hacemos caso a esos datos oficiales, el Ecuador tendría un índice de letalidad del 14%, sin recoger los datos del propio registro civil que nos dice que hay en los meses de marzo y abril 18.000 muertos en exceso en relación al año anterior. Entonces, en el Ecuador, la pandemia del COVID ha reflejado los múltiples rostros de la crisis sanitaria, económica, social, moral. Ahora los ecuatorianos ya sabemos que cuando hablaban de corrupción lo hacían mirándose al espejo. Y además, como te he dicho, crisis de las estadísticas, de los datos, que no nos permite saber ni siquiera cuántos son los muertos, menos aún saber cuáles son las personas que necesitan ayuda alimenticia o que necesitan
asistencia monetaria para poder sobrevivir en este momento. Virgilio, y si me permites, y para complementar toda esta receta del mal, te podría decir también que hubo ineptitud en el manejo de la crisis. Casualmente yo te hice una entrevista para el documental Lawfare, el caso Ecuador, hace un par de meses. Esto fue justo cuando ya había el COVID. Recuerdo que cuando te entrevisté en tu casa tenías una pequeña gripe y me decías, no te preocupes que no tengo el COVID. Me pareció algo bastante interesante ese comentario. Pero la cuestión es que yo salí del Ecuador un día antes de que lo cierren, y yo había pasado por El Salvador, y cuando ya vine al Ecuador se manejaban ya sistemas de prevención en El Salvador. Todo el mundo usaba mascarilla, usaba guantes, había dispensarios para poderse desinfectar las manos. Y igual cuando salí del Ecuador, pues era día y noche el sistema de prevención. El Salvador lo manejó muy bien y ahí están los resultados. Se puede hacer un análisis comparativo. Así que sí se puede decir que hubo una ineptitud también en esta forma de manejar la pandemia. Bueno, entremos un poquito. Solo para decir, en el Ecuador se establece el estado de excepción 45 días después de que se diagnostica el primer caso. Y mientras tanto, prácticamente no existían medidas de prevención. La emergencia sanitaria en el Ecuador recién se declara el 11 de marzo, cuando ya prácticamente estaba desbordado la epidemia del COVID en la ciudad de Guayaquil. Y la emergencia nacional recién el 16 de marzo. Recién el 16 de marzo. De tal manera que existió improvisación, negligencia. Fíjate, ahora de estas cosas ya nadie se acuerda, pero el vicepresidente bromeaba con eso. Semanas antes de que se declare la emergencia sanitaria y la emergencia nacional, recordarás que el vicepresidente decía que tenía previsto un viaje a China, y que va a China, y que si trae el COVID, bienvenido sea, porque va a promocionar al Ecuador y a traer inversiones. Wow. Ese era el nivel de comprensión. Por lo tanto, existió negligencia, existió descuido, existió absoluta irresponsabilidad en el manejo de la crisis sanitaria. Bueno, y también nosotros, los ecuatorianos que vivimos en el exterior, hemos visto con una pena enorme, se nos desgarra el alma ver esas imágenes que corren tanto en redes sociales como en la prensa internacional, que muestran un Ecuador que nosotros sabemos que no es el Ecuador en el que nosotros nacimos, un Ecuador de oportunidades, de gente trabajadora, de gente linda, pero la imagen del Ecuador se ha desgastado con estas imágenes de horror que ha vivido el país, y será bastante difícil promocionar al Ecuador turísticamente, que la inversión internacional venga, y pues quien asuma la nueva ruta que el Ecuador va a seguir tiene que hacer un trabajo pero tremendamente importante de un cambio de imagen en esta visión internacional que tiene el país. Tal vez ustedes no lo vean, pero nosotros desde lejos vemos esto con una preocupación bastante grande. Y bueno, y hablando de... Eso es indudable. Aquí en el Ecuador, fíjate, provincias como la de Pichincha, la base de la provincia de Pichincha es lo que tiene que ver con el turismo y los servicios, y por lo tanto eso repercute directamente en la economía de esta provincia y de otras, las provincias amazónicas, las provincias australes, en general. En los últimos años, con todas las obras que se hicieron en inversión en la Revolución Ciudadana, se invirtió en todo lo que tiene que ver con comunicación. El turismo empezó a ser un rubro fundamental, y algunas provincias, te digo, como Pichincha, el 70% de su economía está basada en lo que es turismo, servicios. Por lo tanto, son afectadas directamente. No, lo vemos. Nosotros hemos vivido también aquí el horror que tú señalas y el dolor. Porque no hay otras palabras. Seguramente a ustedes también desde afuera se les desgarrará el alma, que es lo que veíamos cuando empezamos a mirar que en la ciudad de Guayaquil había personas que morían en la calle, o que había familiares que con el alma deshecha tenían que sacar a sus parientes que habían fallecido a la calle para que puedan ser recogidos. Eso es lo que vivimos en el país. Imágenes que seguramente no se han visto en otras partes del mundo. Hemos vivido y estamos viviendo circunstancias muy difíciles. Como tú bien señalas, el próximo gobierno no tiene nada fácil,
el próximo gobierno tendrá que administrar una tragedia y como parte de esa tragedia tendrá que también con las debidas seguridades volver a promocionarse el Ecuador después de una situación tan lamentable como la que hemos vivido, que además ahora se sabe que era parte, toda esta negligencia era parte de no haber administrado los hospitales de manera adecuada, sino que fueron parte de un botín, y ese botín se repartió con objetivos políticos, y eso es cada vez más evidente. Ahora lo denuncian portales digitales, lo denuncian propios asambleístas, de que para haber logrado mantener una mayoría y que con esa mayoría se impida, por ejemplo, se investigue INA Papers, este escándalo que involucra al propio presidente y a su círculo, y también para aprobar otras leyes, sí parecería que se entró en un reparto del Estado, y entre ese reparto del Estado estaban también hospitales. Hoy todos los días se allanan hospitales, se allanan casas de salud, y uno pregunta, ¿pero por qué? ¿Qué pasó? Todo el mundo ahora busca a los responsables de eso. Pero claro, hay que preguntar quién repartió, pues. Claro, no es casualidad. ¿Por qué se repartieron casas de salud? ¿Por qué se repartieron hospitales? Entiendo que precisamente en esta semana también han existido nuevos allanamientos del hospital de Durán, de otras casas de salud. En fin, todas las semanas ahora esto está en el orden del día. Pero la preocupación es quién repartió, quiénes son los responsables de haber repartido casas de salud para que sean botín político de determinados asambleístas. Esto es una cosa gravísima y ahora es denunciado prácticamente todos los días aquí en el Ecuador. Bueno, y te comento, Virgilio, y también a quienes nos ven, esta semana, hablando de esto del reparto de los hospitales y la corrupción que se ha vivido en los hospitales, hubo una manifestación de la comunidad ecuatoriana migrante en Miami, en la Florida, una manifestación que fue organizada aquí entre diferentes actores sociales y políticos en Estados Unidos, quienes han puesto una especie de solidarizarse con una carta en la que le piden al presidente Donald Trump aquí en los Estados Unidos que no le dé asilo político a Dalo Bucaram, su esposa y su hermano, quienes se encuentran en un lujoso edificio en Brickell, en la ciudad de Miami, uno de los sectores pelucones o aniñados, como se le conoce en Ecuador, en la Florida. Entonces, también es importante que quienes quieran solidarizarse con esto firmen la petición. Ustedes pueden encontrar aquí el link en donde está esta petición para que se pida al gobierno de Estados Unidos que no se permita este asilo político a la familia Bucaram, quien recordemos que son ya perseguidos por la justicia del Ecuador. Entonces eso los convierte en fugitivos aquí en los Estados Unidos, y es importante que la comunidad se solidarice con esta carta y manifiesto que se ha puesto para que no les den el asilo político. Virgilio. Fíjate que ese fue uno de los temas que denunció el vicepresidente Jorge Glass. Él lo dijo con claridad, y lo dijo cuando este gobierno empezaba, que había un pacto con Bucaram y que esto iba a generar graves consecuencias para el país. Yo te digo ahora, lo que le dijimos al país, lo dijimos con verdad, no nos equivocamos. Y es lamentable decir que no nos equivocamos, porque las repercusiones ahora las paga el pueblo ecuatoriano. Ahora las repercusiones las ve el pueblo ecuatoriano. Es lamentable y es importante poder establecer el llamado que ustedes lo están haciendo. Así es, Virgilio. Bueno, y habría que retroceder mucho más en el tiempo y entender que esto viene desde, inclusive en la famosa reunión que tienen en Panamá, Mangas, quien era el presidente de la Asamblea Nacional en ese momento, y que viajan a Panamá a negociar con los Bucaram. Entonces, hay que entender cómo viene esto. Esto no es casualidad, fue planificado, y bueno, y ahora se ve básicamente lo que está pasando y las consecuencias de ese reparto y de ese chanchullo que hicieron desde ese tiempo. Y bueno, nosotros ahora vamos a entrar en materia. Convérsanos un poquito, Virgilio, tú como dirigente del Movimiento de la Revolución Ciudadana.
en el tema electoral. ¿Cómo estamos en el tema electoral? En los próximos meses se vienen eventos que son importantísimos y trascendentales para lo que serían las elecciones del próximo año. Entendemos que ha habido comentarios inclusive del Consejo Nacional Electoral en el que han planteado suspender las elecciones o darle un poco más de tiempo por esta cuestión de la pandemia. Por otro lado, el estado de excepción que ha firmado el presidente Lenín Moreno en los últimos días, ¿cómo afectaría esto a este sistema? ¿Qué nos puedes conversar tú que estás ahí donde pasan todas estas situaciones? Mira, el jueves y el jueves de la semana pasada, anterior, y también este martes pasado, se tuvo reuniones con el Consejo Nacional Electoral. ¿Sí? Existieron reuniones el jueves 11, para ser precisos, el jueves 11 de junio y el martes 16 de junio se tuvieron reuniones de lo que se denomina el Consejo Consultivo. ¿Qué es el Consejo Consultivo? El Consejo Consultivo es una reunión de las autoridades del Consejo Nacional Electoral con los representantes de los distintos movimientos y partidos políticos. En esa reunión, en la reunión que se realizó el jueves 11 de junio, la presidenta del Consejo Nacional Electoral fue muy clara que el calendario aprobado el 3 de marzo era el calendario que reflejaba lo mínimo indispensable para poder realizar las elecciones y que se efectúe el cambio de mando el 24 de mayo del año 2021, y para que ese cambio de mando que debe hacerse el 24 de mayo del 2021 proceda, los asambleístas tienen que estar instalados el 14 de mayo del año 2021. Para ello, las elecciones tienen que realizarse el 7 de febrero, tiene que además el 17 de septiembre convocarse a elecciones, permitirse la inscripción de candidatos entre el 18 de septiembre y el 8 de octubre. La campaña electoral sería entre el 31 de diciembre y el 4 de febrero. Está muy claro el calendario electoral. Con ese calendario electoral, si hay segunda vuelta, esa segunda vuelta también podría realizarse, me parece que es en la tercera semana de marzo, y de esa forma se podría llegar al 24 de mayo. De manera sorprendente, después de que expone la presidenta del Consejo Nacional Electoral el calendario que ha sido aprobado, el conjunto de fuerzas políticas plantean que se posterguen las elecciones, que no se realicen en el mes de febrero, sino que se realicen en la primera semana de marzo o incluso que se realicen más adelante. Wow. ¿Qué es lo que pasa con esa propuesta? Con esa propuesta es indudable que no se va a poder llegar al 24 de mayo y en la práctica estarían planteando que se prorrogue en el mando precisamente Lenín Moreno. Eso es la realidad y es lo que está pasando. Es decir, en el marco de esta incertidumbre, de esta desesperanza que vivimos los ecuatorianos, se pretende prorrogar a este gobierno que al que no se le puede acusar de haber sido el responsable de la pandemia. Indudablemente eso sería una locura, sería absolutamente injusto, inadecuado, pero sí tenemos que responsabilizarle de cómo ha manejado esta crisis. Y sin embargo, el conjunto de fuerzas políticas, ahí coincidiendo el Partido Social Cristiano con CREO, el Partido Social Cristiano con el Partido Socialista, que de socialista no tiene absolutamente nada, coincidiendo con otros varones de la democracia ecuatoriana, como Gustavo Larrea, ¿sí? E incluso, ¿sí?, personas que podríamos decir pueden tener un pensamiento progresista, como el movimiento Pachacutic, la izquierda democrática, todas las fuerzas coincidiendo en prorrogar las elecciones, con lo cual en la práctica se estaría prorrogando este gobierno. ¿Sí? Ahí está. Todas las fuerzas que en uno u otro momento han colaborado con este gobierno, ahora también buscando que este gobierno se prorrogue, ¿sí? Y después uno no puede saber con qué intenciones pasa eso. Fíjate lo que en este momento está pasando en Bolivia, y cada vez son más evidentes y son más claros los datos de que en Bolivia no existió fraude electoral, que quien hizo el fraude electoral fue la OEA,
Y fue la OEA la que permitió un estado de violencia como en este momento existe. ¿Y por qué hoy se busca prorrogar las elecciones? Porque a pesar de todo lo que han hecho, el MAS sigue estando como primera opción en los comicios electorales. Y algo parecido podría pasar en el Ecuador. Como se dan cuenta que a pesar de 3 años de una campaña sistemática, como se dan cuenta que a pesar del desprestigio permanente al expresidente Rafael Correa, él sigue estando bien en las encuestas y está en las preferencias ciudadanas. ¿Qué es lo que buscan ahora? Prorrogar estas elecciones con un objetivo además, buscar que de esa manera la justicia vuele, ¿sí?, y agote todas las instancias y Rafael Correa pueda tener sentencia ejecutoriada, lo cual evidentemente, si habría justicia, si habría derecho en el Ecuador, no se daría. Pero a eso están jugando, es decir, con la justicia, con la intromisión de la justicia, buscar modificar el panorama electoral. Y por eso quieren postergar las elecciones y de esa manera también prorrogar al gobierno de Lenín Moreno, al peor gobierno de la historia. Quieren prorrogarlo en funciones con tal de afectar el calendario electoral y las intenciones de voto que están en este momento. Así es, Virgilio y amigos, nosotros vamos a seguir conversando precisamente de este tema y vamos a irnos a una corta pausa comercial y ya regresamos con más de Perfiles. Estoy con el corazón desgarrado de todo lo que está pasando en la patria, retroceso en todos los sentidos, seguridad, económico, dignidad. Persecución, judicialización de la política y politización de la justicia se vive en muchos países de América Latina, pero en Ecuador los casos son alarmantes. Y como somos correístas, no pasa nada, hasta que no te pase a ti, hasta que no te persigan a ti, y entonces te das cuenta que la persecución sistemática destruye al país, destruye la democracia. Un método más sutil, el lawfare, la judicialización de la política. Eso es lo que ellos buscan. Pero vamos a resistir, no nos van a vencer. Regresamos en tu programa Perfiles y seguimos conversando con el doctor Virgilio Hernández, ex asambleísta y dirigente del Movimiento de la Revolución Ciudadana. Virgilio, bueno, nos comentabas un poco sobre las fechas, temas que son importantísimos, que tenemos que estar muy atentos de lo que se viene. Nos comentabas también un poco, haciendo un resumen de lo que acontece con el Consejo Nacional Electoral. Estamos prácticamente, si se cumplen los calendarios, a 3 meses de la inscripción de candidaturas, pero antes de eso también, según la ley del Consejo Nacional Electoral, se tiene que hacer también una asamblea, una convención. ¿Cómo están trabajando en este tema? Sí, a ver, nosotros teníamos prevista esta convención, que para nosotros es fundamental porque va a ser el momento en que se va a sellar esta fusión, este pacto que tiene la Revolución Ciudadana con el movimiento Compromiso Social. Esta convención nuestra debió haberse realizado el 7 de diciembre, por los hechos de octubre y la persecución brutal que se desencadenó, ya no se pudo hacer
convención el 7 de diciembre. En esa convención, para esa fecha incluso la prefecta Paola Pavón, yo, Cristian González, estábamos detenidos, otros compañeros seguían asilados y se mantenían aún en la Embajada de México, en la que también estuvieron varios meses. No se pudo realizar ya la convención el 7 de diciembre, como se alteró el panorama democrático. Esto es importante resaltar, porque aprovecharon de octubre para alterar el panorama democrático, persiguiéndonos efectivamente a quienes somos militantes de la Revolución Ciudadana. Luego estaba fijada para el primer sábado de mayo y se presentó la pandemia y ya no pudimos tampoco realizar la convención. Ahora tenemos que esperar que el Consejo Nacional Electoral apruebe el reglamento de democracia, de democracia interna, para con eso poder realizar la convención. Ya en estas reuniones que tuvimos del Consejo Consultivo se analizaron los reglamentos propuestos, se plantearon observaciones y el Consejo Nacional Electoral tiene que aprobar, y una vez que tengamos las directrices claras, realizaremos nosotros esa convención, y con esa convención también nos prepararemos para lo que es el proceso posterior de la nominación de candidatos y candidatas que existan en el país para participar en las próximas elecciones. Nosotros estamos seguros de que esta vez vamos a participar en las 24 provincias del país. Estamos absolutamente seguros, además, de que vamos a poderlo hacer en un espectro mayor. No solo la Revolución Ciudadana, en este momento se requiere un amplio programa de unidad y de salvación nacional. Se requiere incluso ir más allá solo de las identificaciones ideológico-políticas. Se requiere un verdadero acuerdo, un verdadero plan de salvación y de unidad nacional para poder enfrentar la tragedia que en este momento tiene el Ecuador, y que con seguridad esa sí va a ser herencia del gobierno que en este momento existe, de Lenín Moreno. Y esta convención tendría que ser antes de septiembre, o sea, estamos a 3 meses de que esto se dé. Sí, indudablemente nosotros creemos que esta convención a más tardar será en el mes de julio. En esa convención se establecerá una nueva dirección del movimiento Compromiso Social por la Revolución Ciudadana. Con seguridad también se aprobarán nuevos estatutos que serán puestos en consideración del Consejo Nacional Electoral, y de esa forma también nos prepararemos para poder establecer candidaturas en todas y cada una de las provincias. Muy importante. Entonces nosotros vamos a estar pendientes para el mes de julio, y pues también cuenta con nosotros para la convocatoria. Hay un fenómeno que se da aquí en el exterior. Bueno, en el Ecuador es un poco diferente, pero en el exterior, cuando hubo esta ruptura, ¿no? Cuando Alianza País se rompe, pues mucha gente se aleja de lo que era en ese momento el partido político, y hay movimientos que están dispersos, que siguen con la ideología, que siguen apoyando la causa, pero que no necesariamente están involucrados con las directivas que se encuentran en este momento. Entonces creo que sería muy importante ya ir pensando en una estrategia de cómo ir agrupando a todos estos movimientos, a todos estos grupos interesantes, grandes, que siempre estuvieron activos durante lo que es la década ganada, especialmente aquí en Estados Unidos, y que pues como consecuencia de la ruptura, pues desafortunadamente hubo esta desunión. Creemos que también la convención va a ser esta ancla que va a atar y que va a llamar a todos estos grupos, pues para que todos los grupos progresistas también se puedan unir a la causa. ¿Cómo va a ser esta convocatoria, Virgilio? Indudablemente, nosotros estamos hablando de una gran coalición por la esperanza, de un frente que nos devuelve el futuro. Habrá que establecer con mayor precisión qué es lo que queremos, pero indudablemente en esto tienen que estar las fuerzas políticas que apoyan a esta recuperación de la patria, y recuperar la patria en este momento son elementos concretos como recuperar la producción, recuperar el empleo, recuperar el agro que nos permita alimentarnos y al mismo tiempo exportar para que puedan seguir llegando los dólares a la economía. Recuperar la patria, recuperar la salud y la educación, recuperar la patria
es recuperar la institucionalidad democrática y establecer una real lucha contra la corrupción, recuperar la patria y recuperar la soberanía, la dignidad. Para todo eso, para establecer y para convocarnos en torno a eso, hace falta una gran coalición con los movimientos nacionales que puedan sumarse, pero también con los movimientos locales y los movimientos, como tú dices, de las circunscripciones en el exterior. Nosotros aspiramos que ojalá en el próximo proceso no solo tengamos un partido político, un movimiento político, sino una coalición con varios movimientos políticos que respalden estas propuestas y estas tesis. Y lo mismo tiene que replicarse en las provincias y en las circunscripciones en el exterior. Muchas veces en las provincias puedes tener coincidencia con varios movimientos políticos, con varios sectores. Pues bien, eso tiene que verse reflejado en la coalición. Y lo mismo, exactamente lo mismo, tiene que acontecer en las circunscripciones del exterior. Sí, tomando en cuenta, Virgilio, que las circunscripciones del exterior van a tomar un papel muy importante. Es más, los migrantes mismos vamos a tomar un papel muy importante en la reconstrucción del Ecuador. Ya lo hicimos a finales de los 90 y estamos seguros que los migrantes serán un eje fundamental en esta recuperación económica del país, no a las medidas de los finales de los 90, porque estábamos en otra situación, pero con casi 1 millón de migrantes ecuatorianos que tienen familiares, que tienen inversiones, que saben que el Ecuador necesita pues de esos recursos. Estoy seguro que los migrantes pues tomarán un rol importante en esta reactivación de la economía del Ecuador. Bueno, Virgilio, el expresidente... De eso yo no tengo la menor duda. Claro, la situación, como tú dices, es distinta, porque en este momento las condiciones también son diferentes. En Europa, España, Italia han sido también muy fuertemente afectadas, de igual manera los Estados Unidos. Mi solidaridad, también mi apoyo, mi saludo para todos en general, para todos estos países que también se han visto afectados, pero de manera particular para los ecuatorianos en esos países. A pesar de eso, sin duda, los ecuatorianos jugarán un rol fundamental en el apoyo a sus familias y también en la recuperación económica. Esto no hay la menor duda. Siempre en los últimos años ha sido así, desde la crisis de los 90 ha sido así, ya fue así en la crisis de los 70 en el Ecuador, y ahora sin duda también será el Ecuador también agradecerá y también contarán de manera muy especial los aportes que puedan hacer nuestros hermanos migrantes ecuatorianos. Y es precisamente por esto, Virgilio, que hemos lanzado esta nueva temporada de Perfiles con este enfoque político para que nuestra comunidad migrante pueda conocer de los temas, de las fechas, pero sobre todo de los perfiles de los posibles candidatos, porque aquí hay un problema que es bastante grande. Es que cuando le preguntas a un migrante cuál es tu representante o quién es tu representante, en muchos casos ni siquiera saben quiénes son, porque el papel que los asambleístas por el exterior han jugado con respecto a los intereses de los migrantes son prácticamente nulos. No ha habido una verdadera representación de los asambleístas, tanto de la señora Jimena Peña de Alianza País y del asambleísta Zuquilanda de Creo. Ha sido básicamente un cero a la izquierda que ha decepcionado mucho a nuestra comunidad ecuatoriana migrante. Inclusive se han tratado de quitar causas y beneficios que se logró con mucho trabajo durante 10 años, pero nosotros seguimos en la lucha y creemos que es importante, muy importante, conocer los perfiles de quienes podrían ser nuestros futuros líderes, nuestros futuros representantes aquí en el exterior y obviamente en nuestro país. Virgilio, el que ha jugado el señor Zuquilanda, más triste aún el que ha jugado Jimena Peña, que también estuvo en el periodo en el que compartimos ese curul la tarea legislativa. Ella participaba en la comisión en la que yo presidía, la de régimen económico, y ahora verle también denostando contra la Revolución Ciudadana. También, además, ella fue jefa del bloque durante todo este tiempo en el que la Revolución Ciudadana se partió de Alianza País, y verle a ella representando a ese movimiento con absoluta inconsecuencia
es realmente triste, es realmente lamentable, y sin duda que los ecuatorianos en el exterior tienen ahora también la responsabilidad de elegir de mejor manera a sus representantes. Así es, no hay que olvidar que Jimena Peña llega a la Asamblea Nacional por el voto en plancha, ¿no? Nadie sabía quién era la señora Peña acá. Gana en realidad por Rafael Correa, por la imagen de Rafael Correa, gana por la plancha, entra con un discurso de el migrante popular, el migrante que ha sufrido las consecuencias del feriado bancario, y después votó por la banca, algo totalmente inconsecuente. Hay una contradicción tremenda entre lo que dice y lo que hace, y bueno, yo creo que la gente no va a olvidar estos acontecimientos, y por eso es importante que hablemos de estos temas y conozcamos los perfiles de los posibles candidatos. El ex presidente Rafael Correa, Virgilio, en varias ocasiones ha dicho que no quiere dar nombres de candidatos todavía, que no es el momento, pero es importante hablar en un panorama amplio cuáles serían las posibles situaciones que se darían con las candidaturas de este movimiento progresista del Grupo de la Revolución Ciudadana. Virgilio, siempre la primera opción es que el expresidente esté en la papeleta de votación. Esa es como la primera opción. Y tener a un vicepresidente tal vez que venga de estos movimientos del progresismo, que se unan a se puede decir a este gran movimiento, como tú le decías, de la esperanza. La segunda opción, y tú me puedes comentar más sobre esto, es pues que en el caso de que no se permita, y creo que es importante decir esto, después de tanta persecución, de una justicia maliciosa, puede darse el hecho de que no se le permita estar en la papeleta electoral al ex presidente Rafael Correa. ¿Cuál sería la alternativa en este sentido? Se ha hablado de siempre mantener una candidatura que esté dentro del buró, e inclusive también se ha hablado de un outsider que pueda llegar a solidificar esta unión. ¿Cómo tú ves estas alternativas, Virgilio? Fíjate, seguramente en la convención de la que hemos hablado aquí, yo creo que será unánime el pedido para que Rafael Correa esté en el binomio presidencial. Él no puede ser candidato a presidente por la consulta popular que desestructuró el país, y ahora ya todo el mundo sabe y evidencia que desestructuró el país esa consulta popular. Él por ello no puede ser candidato, porque se prohibió que pueda volver a ser candidato presidencial. Entonces, si bien es cierto, no puede ser candidato el expresidente Rafael Correa a la presidencia, nosotros aspiramos que esté en el binomio, y si no está en el binomio presidencial, que esté encabezando la lista de asambleístas. Estas son seguramente el pedido que vamos a hacer. Como tú dices, están desesperados y van a tratar de también involucrar a la justicia para que altere el panorama electoral, ¿sí? Vamos a ver qué sucede. Nosotros creemos que hasta cuando haya que inscribir candidaturas, Rafael Correa no va a tener sentencia ejecutoriada y por lo tanto va a ser candidato. Y vuelvo a decirte los temas generales que ya te he planteado. Más allá de eso, nosotros aspiramos que los candidatos y candidatas, no solo para la presidencia y vicepresidencia de la República, sino para la Asamblea, para el Parlamento, salgan y surjan de una amplia convergencia en la que no solo prime los planteamientos ideológicos, yo diría incluso quizá más allá de lo que hemos definido como el campo del progresismo, sino confluir en un programa que nos permita salvar la patria, recuperar la patria. Y ahora no es una retórica, no es un eslogan. Cuando hemos tenido que vivir momentos como los que hemos enfrentado en el Ecuador, salvar la patria, recuperar la patria, se convierte en algo fundamental, de vida o muerte, de sobrevivencia, se convierte en recuperar la patria. Por lo tanto, los candidatos y candidatas deberán salir de esa amplia convergencia y podremos ver quién mejores posibilidades tenga para poder asumir
esta tarea de unir al Ecuador, de salvar al Ecuador, de plantear este programa de salvación nacional, de trabajar de manera corresponsable con la Asamblea Nacional. Fíjate, a nosotros se nos criticaba que teníamos mayoría, y como teníamos mayoría, asumíamos que había que tener corresponsabilidad entre el legislativo y el ejecutivo. Criticaban por eso. ¿Qué llevaron? ¿A qué llevaron? ¿Cuál ha sido la medicina? La medicina ha sido peor, porque volvió el país de hace 30 años, en el que nuevamente para tener mayoría se repartía el Estado, se repartían como botín el Estado. Y eso es lo que estamos viviendo ahora, y eso también es contra lo que hay que luchar. De tal manera que el momento que se viene es muy duro, habrá que mirar de esa amplia convergencia quiénes son las personas que mejor pueden representar ese programa de salvación nacional, que es lo que el Ecuador requiere en este momento. Virgilio, ustedes internamente están manejando estadísticas, me imagino que están manejando incluso nombres, viendo quiénes pueden acoplarse al momento que se vive. ¿Cómo están manejando esos números? Se ha hablado de que la Revolución Ciudadana supera el 30% de aceptación en voto. ¿Puedes decirnos un poco al respecto de esta información? Yo te aseguro que si hoy serían las elecciones, hoy ganaríamos las elecciones. En primera vuelta. Sí, nosotros ganaríamos las elecciones si hoy serían las elecciones. Eso te lo puedo decir con claridad. Esto uno nunca puede confiarse, y nosotros siempre decimos, vamos a trabajar como si no tuviéramos un solo voto. Eso es lo que nosotros siempre señalamos y decimos. Pero en este momento, si en este momento serían las elecciones, ganaríamos las elecciones. Y cada día además la gente se va dando cuenta, la gente va mirando lo que se vivía y lo que teníamos con el gobierno de Rafael Correa y lo que tenemos de este momento. La gente se va dando cuenta que toda esta campaña de desprestigio era eso, era intención de deslegitimar las obras de la Revolución Ciudadana, porque no pueden negar las obras están ahí. Pueden incluso cambiarlas de logotipo, quitar el logotipo que identificaba, no a la Revolución Ciudadana, identificaba a ese país de la esperanza y a la alegría. Pueden hacer eso, ¿sí? Pueden incluso hacer eso, pero no pueden negar las obras. Las grandes obras están ahí. Entonces, como no pueden negar las obras, ¿qué es lo que buscaban? ¿Y qué es lo que intentaban hacer? Deslegitimarlas, desprestigiarlas, desprestigiar a este gran constructor de la patria que fue y que es Rafael Correa. Sí, pero hoy la gente cada día evidencia más que esto ha sido una campaña orquestada, sistemática de desprestigio, y por lo tanto la gente también va teniendo cada vez más conciencia de que efectivamente nosotros hemos vivido unos años de persecución brutal, de deslegitimación brutal, y por eso sigue creciendo la aceptación hacia la Revolución Ciudadana, sigue creciendo las expectativas y las posibilidades para que la Revolución Ciudadana también sea parte, no digo la única, sea parte de este gran momento de encuentro de la patria y de precisamente a partir de ese encuentro de la patria lograr candidaturas que sean capaces de asumir un reto muy difícil como el que va a ser gobernar en los próximos años y tener una situación de corresponsabilidad con el legislativo. Bueno, se ha hablado entre telones, se puede decir, de varios nombres. Inclusive se ha hablado de nombres de mujeres revolucionarias que están en este proceso de los 10 últimos años y que podrían ser posibles candidatas y candidatos pues a representar al Ecuador. Bueno, yo estaré conversando contigo en los próximos programas. Estoy seguro que en las próximas semanas, en los próximos meses, mientras vayamos conversando con los posibles precandidatos, se podría decir, porque todos podrían ser, ¿no? Inclusive tu persona. ¿Tú estarías listo, Virgilio, en caso de que te toque asumir, pues a querer ser tal vez presidente, vicepresidente del Ecuador? Fíjate, lo que nosotros decimos somos absolutamente consecuentes. Tenemos que ahora lo fundamental es encontrar esa gran plataforma que nos permita unirnos. Eso es lo fundamental. Una plataforma que nos permita que todas aquellas personas, más allá incluso de sus planteamientos ideológicos, más allá incluso de sus planteamientos políticos, ¿qué es lo que en este momento necesita el país? Reactivar la producción y el empleo, con urgencia. ¿Qué es lo que necesita el Ecuador? ¿Qué es recuperar la patria, como yo te había dicho? Volver a poner la atención en el agro.
ese agro que nos asegure los productos para el consumo interno, pero al mismo tiempo nos permita seguir exportando. ¿Sí? ¿Qué es recuperar la patria? Más que nunca ahora, es recuperar la salud y la educación. No puede ser, es criminal. Esta semana hay un nuevo acuerdo ministerial. Ese acuerdo ministerial, ¿qué es lo que busca? Supresión de partidas. ¿Sabes cuántas de esas partidas afectan al sector de salud? Más de 2.000. El 27% de los 9.728 personas que van a ser desvinculadas del sector público, se van a suprimir. 27% de esas partidas afecta al sector salud, 21% al sector educación. Es decir, cuando todos los países del mundo en este momento apuestan a invertirle a la salud y a la educación, que van de la mano, no, en el Ecuador se sigue debilitando y se van a seguir sacando trabajadores de la salud y la educación. De esos 2.000 que saldrían de la salud, ¿sí? La cuarta parte corresponde a personal médico. La cuarta parte de esos profesionales a los que se va a desvincular son profesionales médicos. En general, todo lo que es personal médico que se va a despedir. Este es el Ecuador que vivimos. Por lo tanto, se requiere volver a rescatar la salud y la educación. Se requiere volver a establecer un Estado de Derecho. Un Estado de Derecho que efectivamente garantice lo que la Constitución establece y una lucha implacable efectivamente contra la corrupción. Lucha implacable contra la corrupción. Lucha que nosotros además la hicimos, y la hicimos precisamente fortaleciendo la institucionalidad del Estado, impidiendo que salgan los dineros, que estos dineros vayan a paraísos fiscales, combatiendo la evasión tributaria, combatiendo la elusión, combatiendo el feriado que eran las aduanas, las empresas eléctricas, las empresas telefónicas. De eso ahora parecería que no se acuerden. Ese era el país del desastre. Todos los que tenemos un poco más de años nos acordamos de las empresas de los bypasses telefónicos, todo lo que eran las telefónicas, todo lo que era y lo que había alrededor de las eléctricas. Nos acordamos lo que eran las aduanas. Esa corrupción que estaba institucionalizada, nosotros la combatimos y la eliminamos. Y habrá que seguir combatiendo permanentemente la corrupción, de la misma forma como lo hicimos para arreglar y para reinstitucionalizar el Estado, que ahora han desbaratado. Y habrá que tener un programa que se relacione con todos los países del mundo, siempre y cuando sea conveniente para el Ecuador. No como piensan ciertas élites, que tienen la mirada en un acuerdo de libre comercio con los Estados Unidos, aunque el propio presidente de los Estados Unidos les dice que no va a ir a un acuerdo si no es beneficioso para los Estados Unidos. Así es. Entonces hay que pensar en este amplio programa, y ahí habrá muchos hombres y mujeres, seguramente tenemos muchos mejores representantes mujeres que puedan también estar a la altura de estos desafíos. Pero te vuelvo a decir, esperemos que los candidatos no tengamos que discutir en el estrecho margen del movimiento de la Revolución Ciudadana, que aunque es muy numeroso para esto, es insuficiente. Se requiere que puedan converger muchos, pero muchos hombres, mujeres dispuestos a pensar en la unidad del país y de salvar la patria del desastre que en este momento vivimos. Es una tarea bastante difícil, bastante grande, en la que tienen ustedes, Virgilio, de poder manejar este consenso, porque hay nombres importantísimos, hay muchísimos nombres, y al abrirse esto a un espectro más amplio, progresista, pues entrarán jóvenes, entrarán mujeres, entrarán muchos líderes, y ojalá que también los migrantes ecuatorianos también puedan entrar también a buscar una representación amplia también en este frente amplio progresista. Virgilio, ¿cuál es tu mensaje final para la comunidad ecuatoriana migrante que te mira en este momento y que pues quiere estar pendiente de lo que va a pasar en las próximas semanas, en los próximos meses? Y según tu criterio, ¿cuál sería el perfil del candidato que debería estar acompañando al expresidente Rafael Correa en las próximas elecciones? Primero, un abrazo y reconocimiento a ti y a ustedes por este programa. Un abrazo enorme para
los hermanos ecuatorianos, los hermanos migrantes ecuatorianos. Yo tengo muchos familiares precisamente en los Estados Unidos, en España, Italia, Suiza. Tengo muchísimos familiares que en distintos momentos de estas olas migratorias se fueron. Tengo tías que fueron en la década de los 70, luego primos que salieron en la década y en la crisis de los 2000. Un abrazo muy grande a todos los hermanos ecuatorianos, a mi familia también, en particular a todos los ecuatorianos, y a decirles: no vamos a perder la esperanza a pesar de los días difíciles que vivimos. Y ustedes, hermanos ecuatorianos, son un apoyo fundamental, siempre lo han sido, y ahora son un apoyo fundamental en este proceso de reencuentro de la patria y también de recuperación de nuestra patria. De tal manera que vamos a seguir contando con ustedes, vamos a seguir también contando con su aporte, y por nuestro lado vamos a seguir haciendo todo lo que sea necesario para no defraudarles y para volver a poder tener en nuestra patria sentido de futuro, de esperanza. Si algo tenemos que reprocharle al gobierno de Lenín Moreno, es que nos llevó a que perdamos la esperanza, a que perdamos sentido de futuro. Eso es lo que tenemos que rescatar. Tenemos que rescatar el sentido de esperanza y futuro. Sí hay esperanza y futuro para el Ecuador, y contamos con ustedes. Contamos con la comunidad migrante ecuatoriana para reconstruir el futuro y la esperanza del Ecuador. Muchas gracias, Virgilio. Vamos a comprometerte para otra ocasión en el transcurso de los próximos meses, cuando tengamos ya más información, cuando estemos cerca de esta convención. Pues recuerda que Perfiles es tu casa, y pues estamos a las órdenes para poder conversar y dialogar. Virgilio, muchísimas gracias, un abrazo y seguiremos conversando. Un abrazo enorme, un abrazo. Gracias. Y seguimos nosotros en Perfiles. Esto fue la entrevista con el doctor Virgilio Hernández, ex asambleísta y dirigente de la Revolución Ciudadana. Ya volvemos. Y con esto concluye nuestro programa Perfiles. Les recordamos que Perfiles se transmite en las plataformas digitales Línea Dura, Voto Migrante, Hoja de Ruta y Hechos de Ecuador. También les invitamos a seguirnos en nuestra página de YouTube. Nos vemos la próxima semana con más de Perfiles. Hasta pronto. Estoy con el corazón desgarrado de todo lo que está pasando en la patria. Retroceso en todos los sentidos: seguridad, económico, dignidad. Persecución, judicialización de la política y politización de la justicia se vive en muchos países de América Latina. Pero en Ecuador los casos son alarmantes. Y como somos correístas, no pasa nada, hasta que no te pase a ti, hasta que no te persigan a ti, y entonces te das cuenta que la persecución sistemática destruye al país, destruye la democracia. Un método más sutil, el lawfare, la judicialización de la política. Eso es lo que ellos buscan. Pero vamos a resistir, no nos van a vencer.